Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. Oye, y el día de hoy, te traigo un súper invitado que la verdad, como le estaba comentando, genera muchísima acción y movimiento que se va dando en cadena, lo cual me alegra muchísimo, de verdad. Y el tener la oportunidad de tenerlo como invitado el día de hoy es una súper oportunidad. Pero para no estarte hablando tanto de él, mejor lo voy a subir a la transmisión para que lo puedas ver. Está aquí con nosotros Vincent Esperanza. Vincent, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar, Vincent. Muy bien, Alma, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Oye, al contrario, que te hayas dado el tiempo para poder platicar aquí con nosotros en Mueve y Emprende, el CEO de Endeavor. Bueno, de verdad, como decía, toda la acción que generas a través de tu equipo, pero que tú mismo vas generando con todo lo nuevo que estás haciendo y has hecho, está muy interesante. Pero antes de empezar con nuestra charla, me gustaría, Vincent, que nos cuentes en un breve resumen, porque lo hemos escuchado en muchos lados y más por la posición que tienes, Vincent, por lo que representas, lo que haces. Pero a ver, escuchando un resumen de ti, ¿cómo llegas, Vincent, no, a ser hoy la cabeza de Endeavor? ¿Cómo es tu carrera profesional, no? Y también un francés, ¿cómo llega acá a México en esta posición? Cuéntanos, Vincent, por favor. Pues mira, pues es por azares del destino, la realidad en cómo llegó a esto. Primero, cómo llegó a México, ¿no? Que esto es el primer punto, como tú mencionaste, y mi acento de Pepe Le Pew se escucha y se nota. Yo soy nacido y crecido en Francia, y en el 96 tuve la oportunidad en una clase de economía, estaba por decidir mi futuro académico en qué universidad lo iba a realizar. Mi profesor de economía habló de México y habló de lo que iba a suceder, según él, post crisis económica del 94-95, y tenía una Wow. articulación muy clara sobre cómo México iba a ser un país que se iba a beneficiar un poco de la devaluación y de ser un país que iba a maquilar mucho hacia Estados Unidos y que por ende iba a ser un país importante para el futuro de la economía global. Y digamos que me quedó como que esto así como que en la mente. Y a las pocas semanas o pocos meses después, vino esta universidad en la cual terminé yendo, presentando programas duales en donde había un tema de doble titulación, que esto me llamaba la atención. Desde chiquito quería como que tener como que un horizonte internacional. Y entonces presentaban que tenían muchos programas con países como Estados Unidos, como Canadá, varios de los países europeos, y justo mencionaban que estaban próximos en abrir el capítulo de México y por las mismas Ah, razones que había explicado este profesor de economía. Y entonces oh, dije, bueno, pues suena muy razonable esta explicación. Me gusta la cultura latina, creo, no la conocía, no hablaba español en aquel entonces, pero decidí mira. postularme a esta universidad, pasé el concurso escrito y en el concurso oral el sinodal se sorprendió que solo había postulado México. Y cuando me preguntaron, me dijeron, oye, pero ni hablas español, no tienes nada que te relaciona Claro. como que muy cerca o lejos de México, ¿por qué será México tu único destino? Y les conté que era evidente por la crisis del 94, o sea, repetí tal cual lo Ah, mismo, ya estabas. claro. Y creo Claro. que me oyeron tan convencidos que dijeron, bueno, démosle oportunidad que Ah, ahí estuve en esta universidad, ahí sí perfeccioné el español, tuve la oportunidad de tener profesores que nos dieron una inmersión a la cultura política, costumbres mexicanos, y fue en el 99 que vine hacia México en un viaje rodeado de 16 compañeros que venimos juntos a hacer este viaje. ujú. Y
sin saberlo en aquel momento, pues fue un viaje que cambió mi vida, porque mi intención era conocer México, perfeccionar el idioma y eventualmente regresar a Claro. Francia y continuar mi carrera. Y resulta que nunca me regresé, me enamoré, ¡Ah! me enamoré de México, de su gente, de su cultura, también de sus oportunidades, y entonces decidí establecerme en México, ¿no? Fue hasta el 2006 que integré a Endeavor, entonces pasó un lapso ahí en donde trataba de tener oportunidades de trabajo, trataba de llegar a México, no encontraba nada no sé, que me llenara, que me apasionara, que sintiera realmente algo en donde diga, este es donde quiero hacer mi legado personal y profesional. Y esto se dio con un encuentro muy afortunado con Fernando Fabre, que era en aquel entonces el que era el director general de Endeavor en México. Me Ujú, platicó de la misión de transformar a México, me platicó del fenómeno de emprendimiento que desconocía por completo, pero la misión de cambiar a México a través de agentes de cambio, de gente que se atreva en pensar en grande, en hacer emprendimientos, en desafiar lo imposible y las condiciones contrarias, me llamó mucho la atención. Y ahí fue como arrancó todo, ¿no? Cuando estaba yo en Puebla, abriendo la primera oficina en 2006, fuera de la oficina central que estaba en la Ciudad de México. ¡Guau! ¡Qué historia! De verdad. Oye, hay que agradecerle a tu profesor de la Sí, universidad que te puso ahí, que te dio ahí varias informaciones muy interesantes para que hoy puedas estar aquí en México y que ya seas casi mexicano. Bueno, si no es que ya estás ya de más que nada. corazón, pues mira, mis dos hijas son mexicanas. Ah, no, pues ya Eh, estás. y ya pasé más tiempo de mi vida en México, ¿no? Entonces, No, ya me no, con defino, por eso razón. me defino como un franco mexicano, que Muy soy, bien. aunque soy como la canción de Facundo Cabral que dice: "No soy ni aquí ni de allá", siempre siento que tengo una dualidad de visión, pero sí me Okey. siento completamente, mexicano y muy, muy convencido de esta misión de cambiar a México. Oye, esa misión de cambiar a México, Vincent, a ver, sabemos que el tema de los emprendedores está lleno de energía, de movimiento, de muchas cosas positivas, a la vez también muchos aprendizajes negativos, ¿no? Pero tú, a ver, teniendo todo esa gente que te está viendo, que está buscando un apoyo de parte de ustedes, los retos, como dices, cambiar a México a través del emprendimiento. ¿Tú de dónde sacas toda esa energía que hace que muevas a la gente? ¿Cuáles son tus generadores de esa energía que tienes, Vincent? Cuéntanos, por favor. Para mí son los emprendedores y las emprendedoras que tenemos la fortuna de conocer, y de acompañar en su viaje de transformación, porque de verdad es admirable lo que vive un emprendedor en todo su camino hacia la transformación que desea, ¿no? Entonces, para mí, ellos son la fuente más importante de inspiración y tratamos como Endeavor de ser como que un reflejo bastante fiel de lo que son ellos, ¿no? Y esto significa, uno, siempre tener como que muy en alto la visión que uno se propone tener, ¿no? Y en nuestro caso es cambiar a México a través de sus mejores emprendedores. Ser muy resiliente, como tú dijiste, hay momentos buenos, ahorita el ecosistema es un momento nunca antes visto, pero también hay momentos difíciles, hay momentos en donde las cosas parecen estar muy en contra y tienes que tener una dosis de energía, de entusiasmo, de positivismo, y yo creo que ellos son los que te inculcan esto, ¿no? O sea, no, siempre habrá condiciones contrarias, siempre habrá fuerzas que van a tratar de detener estos agentes de cambio, pero en Okey. realidad la misión que tienen, la pasión que tienen, la dosis de energía que están dispuestos en hacer que las cosas sucedan, para mí ha sido un motor y ha sido algo que deseo al menos que tratar de ser fiel a lo que ellos son. Ándale, o sea, los mismos emprendedores te generan y Sí. te ayudan a toda esa energía que vemos, ¿no? A través de tus diferentes participaciones en diversos foros, los diversos discursos que compartes, bueno, y todas las acciones que haces con tu equipo. Oye, Vincent, y aparte de eso, en tu carrera, ¿ha habido alguien que te inspire
concretamente algún emprendedor, alguna figura, bueno, muchos, ya, como nos decías, muchos emprendedores, ¿no? Pero alguna figura que haya influido en ti, Vincent. Ah, a ver, son muchísimas, ¿no? Las figuras Okey, que llegan a tocar algunos puntos de tu vida. Yo siempre y eternamente agradecido por mis papás, por okey. la manera en la que me inculcaron valores de trabajo, de recompensa, de sacrificio. Entonces, como que hay una parte que viene muy arraigada al núcleo familiar, ya está a esta sensación de que nunca me faltó amor, siempre tuve apoyo, pero nunca tuve, eh, siempre me tuve que ganar las cosas y trabajar para tenerlas. Entonces, estos valores creo que son centrales en mi forma de ver la vida y de ver por qué hacemos las cosas. En mi trayectoria profesional, sin duda, Fernando Fabre, que mencionaba que fue el primero que me dio esta oportunidad, fue una persona clave porque cuando me llega a presentar Endeavor, me platica de Endeavor, en aquel entonces soy prácticamente su única opción. O sea, no era que yo, yo era una persona que sobresalía, es que no había muchas más personas que escoger. Ah, Lo que okey. sí tuve es que tuve mucho Fernando para mí. Es decir, fue un mentor, fue alguien que me guió en lo personal, en lo profesional, que me dedicó mucho tiempo para enseñarme, para que cometiera los menores errores posible. Y siempre cuando yo aprecié a esta persona que de verdad me dio muchísimo apoyo, siempre dije, yo un día quiero ser un Fernando para otro Vincent, ¿no? Y me gustaría que alguien se refiera, como yo me refiero a él, me gustaría yo poder a su vez haber sido alguien que le dio la oportunidad a alguien. Y afortunadamente, después de ya más de 15 años de estar en Endeavor, he tenido la oportunidad de ver mucha gente que se unió al equipo de Endeavor, que fue su primera oportunidad laboral y con la cual sigo manteniendo un contacto y una cercanía. Y pensar que eventualmente puedes tocar vidas y cambiar rumbos de algunas personas, esto me parece increíble, ¿no? Entonces, como que he tratado también de poder devolver lo que tuve la oportunidad de conocer con él. Ándale, oye, qué bien lo que nos estás diciendo, Fernando, hay muchas cosas que aprenderle y ver ahora cómo lo estás tú también llevando a cabo. Eso está muy interesante. Oye, Vincent, a ver, como decías, ahorita el ecosistema está en un momento muy bueno, ¿no? Que está funcionando bien. Pero a ver, el año pasado y todo el tiempo de pandemia fueron momentos también complicados, ¿no? Que fueron momentos llenos de retos, ¿no? Llenos de obstáculos. En esta vida de emprendedores, ¿no? Es muy difícil a veces tener esa cabeza fría para poder saltar esos obstáculos. Bueno, ¿y qué más tú, no? Donde lidereas a todo un tema de emprendedores. ¿Cuál fue durante este tiempo de que vivimos, de pandemia, algún momento que hayas dicho: "Híjole, de verdad, qué difícil, ya me cansé, ya no quiero seguir"? ¿Tuviste algún momento así en este tiempo, Vincent? Bueno, a ver, yo como director general sí tuve varios momentos críticos en la pandemia. Lo primero es que cuando llega la pandemia en el mundo, una de los el primer país, digamos, que fue muy golpeado post China fue Italia. Y Endeavor tiene operaciones en Italia. Entonces, tuve como que un poco un antecedente de lo que vivía la situación de Italia en voz del director de Endeavor Italia. Hacíamos muchas reuniones a nivel mundial para saber cómo están viviendo las cosas. También tenía, pues, porque mi familia está en Francia, como que escuchaba mucho cómo empezaba a acercarse a Francia y demás. Entonces, desde enero, febrero, como que veía estas cosas suceder en otras partes del mundo y siempre me preocupaba y decía, si llega a México, porque en aquel entonces no sabíamos la Claro, magnitud y sí. cuánto iba a llegar, decía yo, habrá que estar muy preparados, ¿no? Entonces, recuerdo que, por ejemplo, cuando en México yo mandé a todo el staff de Endeavor en sus casas a trabajar de forma remota desde el día 12 de marzo, que fue bastante antes Antes. inclusive el propio Sí, gobierno federal creo que tardó hasta el veintitantos de marzo para hacer esto. Yo por esta observación de otras economías había dicho desde ahí como que algo me suena okey. peligroso.
Y la otra, y en aquel entonces parecía un poco prematuro ante mucha gente, yo el día 31 de marzo sí hice un ajuste, tristemente en la nómina de Endeavor tuve que dejar Sí, prácticamente el 20% del staff se tuvo que ir porque ya veíamos algo que eventualmente se podía prolongar. Y para salvar al 80% había que sacrificar, sobre todo puestos que estaban muy metidos en temas de ejecución de eventos, de temas presenciales, que pues pareciera que no iba a haber en un tiempo que nunca nos imaginamos que iba a ser tanto, pero bueno. Entonces, tomar esta decisión fue muy difícil para mí porque uno no era gente que por desempeño se tenía que salir, sino era gente que por el puesto que desempeñaba no iba a ser relevante en los siguientes meses. Pero también lo más difícil fue que mucha gente se sorprendió de la premura de la decisión tan drástica y tan difícil. Pero creo que esto es algo que a los emprendedores tienen que tener siempre en cuenta, es no te puedes, o sea, tienes que tomar decisiones difíciles en un tiempo bastante corto, con cabeza fría, o sea, con mucho temple, con mucha ecuanimidad, pero no te puedes tardar, porque las startups ajá, están hechas de que si tomas mucho tiempo para tomar una decisión, puede peligrar todo lo demás. Entonces, para mí, el mes de marzo fue un mes muy difícil anímicamente por llevar estas situaciones. Además, humanamente fue una decisión muy difícil. Teníamos que dejar ir personas por Zoom y era o sea, era muy difícil no poder enfrentar las personas, darles un abrazo, darles un apoyo moral. O sea, tratamos de hacer lo más humano posible, pero era por Zoom porque así era en este momento y fue muy complicado. Eh, Resultó que sí fue la mejor decisión porque al final logramos pasar el año con mucha dificultad financiera y demás, pero lo logramos pasar y afortunadamente el año pasado, que fue el 2021, fue un año más sano. Creo que así se comportaron los emprendedores en general, que fue primero vestirse de un traje de supervivencia y decir, hagámonos chiquitos, recortemos gastos, hagamos sacrificios como se pueda. Y ya una vez que vislumbramos que la economía sigue y cómo va a salir, pues ajustamos toda la estrategia y todo hacia un mundo cambiante. Entonces, esto fue lo que nos tocó hacer. Y también cuando decimos, los emprendedores son contracíclicos, hay algo, y tú lo puedes ver en la historia reciente, las últimas 2, 3 décadas de grandes movimientos de emprendimiento, siempre ajá, surgen en momentos de grandes crisis, porque justamente cuando las economías se estancan, el emprendedor, que es una especie de entidad ágil, adaptable al cambio, que reacciona rápidamente en adaptarse a las condiciones distintas, pues son los que sobreviven en estas etapas de crisis, ¿no? Entonces, por eso siempre hay una contraciclicidad entre la crisis general y las oportunidades que surgen en emprendimientos. Y por eso no me sorprende que México celebró su primer unicornio en el octubre del 2020, que fue ajá. en una pandemia. Hoy terminamos el 2021 con 8 unicornios en México. Entonces, no es casualidad, yo creo que es una causalidad de que cómo los emprendedores están formateados para navegar las olas de incertidumbre. Ay, qué tiempos tan difíciles, ¿no? Pero cómo salir adelante, cómo sí se puede y qué más poderlo ver en los emprendedores, ¿no? Que a veces decimos, wow, todo lo que tuvo que pasar, como ahora nos estás compartiendo, para poder llegar al momento en el que hoy están. Oye, Vincent, y a ver, la gente que está queriendo hacer un emprendimiento, ¿no? No ha tenido la oportunidad de tener un mentor como tú tuviste o que no se siente, no tiene un alguien que lo empuje, ¿no? A que sí tome esa decisión. ¿Tú qué le recomendarías? Porque tú eres un ícono, ¿no? En la parte de emprendimiento. ¿Tú qué le recomendarías, a ver, a ese chavo universitario que está diciendo, a ver, quiero emprender, o esa mamá que está en su casa, a ver, ya se me ocurrió eso? ¿Tú qué le recomendarías a ellos para que se decidan a darse el paso o que sí lo den, Vincent? Mira, creo que hay algo hoy en día que no existía en el pasado y es una oportunidad inmensa para el que quiera conocer el mundo emprendedor. Ujú. Es que hoy a través de un LinkedIn, o sea, así contactamos tú y yo y te atreviste en Sí, mandar un mensaje y así estamos hablando, ¿no?
Yo lo que diría al que tiene una inquietud emprendedora y que dice, estoy estudiando, pero el fenómeno de emprendimiento, creo que tengo algo para emprender, mi recomendación sería, busca en el sector que más te apasiona, puede ser educación, puede ser el sector financiero, puede ser el de comercio, no sé. Tú dime en qué te mueven y cuál es, en dónde está tu pasión. Y buscan la lista de las compañías hoy, los emprendedores que hoy existen, haz tu tarea y escríbeles por LinkedIn diciéndole, oye, estoy buscando una oportunidad de hacer mi servicio social, mi práctica profesional. En verano tengo un mes libre y quiero trabajar en un proyecto así. Y que tengan la oportunidad de acercarse a emprendedores, que los conozcan, que vean cómo se vive un emprendedor, cómo se vive una organización en constante transformación, en constante reto con sus condiciones. Y yo creo que esto va a ser su mejor visibilidad de que después diga, oye, esto sí me motivó, sí me emocionó, sí realmente quiero ser yo el día de mañana mi propio emprendimiento. Y si fuera el caso, yo lo que diría es, primero trata de emplearte y trata de estar muy cerca de un emprendedor porque vas a aprender demasiado de él, de ver cómo se vive el estrés, cómo se vive la cultura de un emprendedor, cómo hay muchas cosas que en el pasado, cuando había menos emprendedores en el ecosistema, era más difícil tener esta oportunidad de conocerlos, ¿no? Yo creo que hoy hay una gigantesca oportunidad. Los emprendedores que están creciendo, pues tienen vacantes, tienen oportunidades de ingresar talento, son normalmente compañías que son muy deseosas de conocer al talento futuro, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidad y para mí esto sería mi recomendación. Es tan difícil emprender, es un camino tan complejo en lo emocional, en lo anímico, en muchas dimensiones, que diría, vete con uno, obsérvalo, aprende de él, y si después de esto dices, eso quiero hacer, esta va a ser tu mejor escuela de emprendimiento al estar cerca de un emprendedor. Oye, y tú que estás tan cerca de tantos emprendedores, ya me imagino, esto nunca se termina de no terminamos de aprender de ellos, ¿verdad? Aunque las bases, pues esta es una gran oportunidad. Miren, qué buenísima recomendación el poder trabajar codo a codo con un emprendedor. Oye, y ahora muchos casos vemos también, por ejemplo, gente de algunas empresas como Kavak que empezaron con un emprendimiento y de ahí, ¡pum!, se hizo como ramificación, ¿no? Que se fue para diferentes, es lo que nos estás diciendo, ¿no? Vive ese proceso para que de esa manera lo determines si sí o si no es tu camino, que es un gran reto. Oye, Vincent, tengo que aprovechar que estamos haciendo este episodio y que es el mes de la mujer, ¿eh? Y que es el mes de la mujer. ¿Tú qué le dirías a todas las mujeres, no? Que la realidad, no sé, vemos más emprendedores ya que empiezan a hacer y se empieza a escuchar emprendimientos de mujeres, pero seguimos viendo ahí un gap, ¿no? De que también hay hombres. ¿Tú qué le dices a las mujeres que en este tema de emprendimiento específicamente, Vincent? Sí, a ver, tienes una observación muy correcta. Sigue siendo un ecosistema muy de hombres, ¿no? Nosotros sacamos un estudio hace poco porque justamente queremos trabajar en pro de la diversidad y la inclusión en el ecosistema de emprendimiento. Entonces hicimos un estudio que lo lanzamos en el 2020 sobre mujeres y tecnología, pensando que la tecnología es un habilitador y un ecualizador de oportunidades, ¿no? Y cuando hicimos este estudio, sí vimos que tristemente solamente en la Ciudad de México el 13% de las compañías del sector de tecnología en la Ciudad de México tienen o una cofundadora o es un negocio liderado por una mujer. Entonces sigue siendo un número muy bajo y esto es una realidad que todos el ecosistema tenemos que trabajar en ello. Misma recomendación. Si tú eres mujer y sientes unas ganas, hay mujeres extraordinarias que están haciendo emprendimientos. Hay que pues, buscar hacer el mismo ejercicio que decía previamente y tratar de conocer cómo lo hacen, con qué ímpetu, con qué ganas, con qué características lo están haciendo, porque yo sí creo mucho en la figura del modelo a seguir. Eh, Mencionaste a Kavak, ¿no? O sea, durante muchos años buscamos una figura, un ícono local, lo que yo llamaba héroe anónimo, héroe sin capas, que era esta empresa, pero o estos emprendedores a los que tú dices están hechos, crecidos
y exitosos en México, entonces si ellos pudieron, yo puedo, ¿no? Eso es lo que te genera la figura del modelo a seguir. Yo creo que afortunadamente ya llegaron estos casos. En el caso de Kavak, extraordinario que dentro de los tres fundadores está Lori, que es una mujer cofundadora, entonces también es una figura que también tiene que inspirar a muchas. Pero si tú ves la lista de las mujeres que inician y crecen negocios hoy en día, cada vez son más exitosas, cada vez son más compartidas y son deseosas de contar su historia para que más mujeres se atrevan en emprender. Hemos visto muchos factores que impide un poco este crecimiento de mujeres en temas de emprendimiento, la falta de acceso a redes de networking, de acceso a financiamiento, pero yo creo que estamos en un momento en donde las historias empiezan a salir, donde ya hay caso de mujeres increíbles que están haciendo emprendimientos y estamos sembrando ya este chip en otras mujeres, porque hay una en la universidad que está escuchando la historia de Lori, la de Courtney, la de Mariana de Ben Frank, la de Majo de... Y todos ellos van a decir, si ella pudo, yo puedo. Y estoy seguro, convencido que en los próximos 4 o 5 años, esta brecha se va a cortar para que cada vez tengamos un rasgo más femenino en el ecosistema de emprendimientos. Al menos como Endeavor, nosotros sí pusimos como uno de los pilares de los próximos 5 años de la intervención de Endeavor en el ecosistema, trabajar en pro de la diversidad y de la inclusión, y no solamente en un tema de género. Género sin duda es un tema que tenemos que atender, pero para mí el otro tema fundamental en diversidad e inclusión es el tema de en dónde hoy estás haciendo tu emprendimiento. Hay una clara correlación entre Ciudad de México captura la mayor cantidad de los emprendimientos de alto impacto, Monterrey un poquito, Guadalajara tiene algo, pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Cómo el día de mañana podemos democratizar el acceso al emprendimiento y que no importa en dónde hayas nacido, en dónde vivas, en qué condiciones socioeconómicas, académicas y por supuesto de género, si tú tienes una gran idea, estás dispuesto en los sacrificios necesarios, debieras de tener una plataforma de apoyo para que esta idea se convierta en una realidad y después pueda tener éxito. Entonces, yo creo que eso es, para mí es la tarea pendiente del ecosistema de emprendimiento en México, es ya finalmente llegar a más latitud, más a un contexto mucho más de igualdad para que las condiciones estén parejas entre cualquiera que quiera emprender. Ah, mira, qué interesante, Vincent. Oye, y para finalizar, entonces, a ver, sé que es una pregunta muy que seguramente te la hacen muchas veces, pero a ver, ¿nos recomiendas o no nos recomiendas emprender, Vincent? Mira, para mí emprender no es para todos, Ah, eh, okey, porque regreso siempre al tema de que es extremadamente difícil emprender. Eh, okey. hay muchos nos en el camino. Entonces, la primera parte que yo diría es, ¿estás formateado, formateada para navegar estas dosis de soledad, este temple emocional que requieres en los momentos bajos? Porque el camino de emprendimiento, la historia de Cava que todos contamos y que es extraordinaria, también créeme que tiene momentos de muchísima vulnerabilidad, de muchísimo tropiezo, y eso es algo que yo he aprendido. O sea, la alta dosis de resiliencia que conlleva el emprendimiento es importante. Y hay gente que no está formateado para vivirlo, porque es muy difícil, o sea, anímica, económica, o sea, es complicado emprender. Hay una foto que seguramente tuviste, que cuando te dicen lo que vemos y que es esta bailarina que tiene su zapato y luego el zapato, el pie sin el zapato y que Todo ves así. la cantidad del esfuerzo, del sacrificio, del dolor. Para mí el emprendedor es esto. A veces vemos portadas, pero no se damos cuenta de todo lo que conlleva detrás. Entonces, no es que todos tengamos que emprender. Yo creo que todos tendríamos que tener una mentalidad emprendedora, porque para mí la mentalidad emprendedora es una mentalidad que desafía el status quo, que no permite un no y que busca el cómo sí, que es alguien progresista en sus ideas, que quiere cambiar la humanidad y que está dispuesto a una cantidad de esfuerzo. Pero yo creo que esto lo puedes hacer, por ejemplo, yo no soy un emprendedor, me considero más como
un intraemprendedor. Estoy tratando okey, de que Endeavor tenga una dosis de emprendimiento adentro de. Hay gente que se vuelve emprendedores en acciones sociales, en acciones de civismo, en la política. Entonces, lo único que me preocuparía es que transmitamos a la generación que hoy está estudiando que solamente emprender es el camino correcto. No, es un camino, es okey, uno de los caminos que hasta hace poco nadie veía como una posibilidad. Hoy ya está claro, pero no es para todos. De verdad es okey. muy, muy difícil emprender. Es un camino de extrema soledad. Hay que rodearse de mucha gente, de sus cofundadores, de mentores, de guías. Hay que hacer comunidad entre los propios emprendedores, pero no es un camino fácil, sin duda alguna. Bueno, pues descubramos entonces, como nos está diciendo Vincent, si podemos estar formateados, me encantó tu palabra, si podemos ser formateados para ser estos emprendedores. Vincent, te agradecemos muchísimo tu tiempo, todo lo que nos compartiste. Oye, y vamos a estar muy al pendiente de todo lo que haces y lo que estás haciendo a través de tu equipo y tú mismo. Muchas gracias, Vincent. Muchas gracias a ti y gracias por conectar conmigo para que pudiéramos tener esta plática juntos. Muchas gracias, Vincent. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades y moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.